Hola, perdona, estoy un poco confundido. Estoy muy feliz de verte en el canal y tú suscríbete, dale like y no olvides escribir comentario, que disfrutes del video. Mi padrastro pensó que me había estafado. Vendió mi cabaña en la montaña para pagar sus deudas de juego y se rió en mi cara cuando me llamó para contármelo. Pero lo dejé con la duda al responderle tranquilamente: espero que te funcione. No entendió mi reacción hasta que regresé y le revelé la verdad sobre lo que realmente había vendido. Hola, soy Martina. Desde hace meses estaba haciendo voluntariado en un país sudamericano, lejos de casa, rodeada de personas increíbles y experiencias que me llenaban el alma. Trabajaba en una pequeña comunidad rural, ayudando en la construcción de viviendas y escuelas. Era un cambio radical respecto a mi vida en la ciudad, pero lo disfrutaba. Me sentía libre, útil, con una paz que no había tenido en mucho tiempo. Pero esa paz se rompió con una llamada. Estaba en el comedor del campamento cuando mi teléfono vibró con un número conocido. Lo miré y suspiré. Era Ricardo, mi padrastro. Dudé en contestar. No hablaba con él desde que me fui, francamente, lo prefería así. Pero algo en mi instinto me dijo que debía atender. Me alejé del bullicio, me apoyé contra una pared y deslicé el dedo sobre la pantalla. Hola, dije con indiferencia. Al otro lado, una carcajada estridente me recibió. Martina, ¿cómo va tu jueguito de salvar el mundo? Su voz sonaba más burlona que de costumbre. ¿Qué quieres, Ricardo? Pregunté sin rodeos. Solo quería darte una buena noticia. Vendí tu cabaña en la montaña, soltó con aire triunfal. La verdad es que la necesitaba para saldar unas deudas de juego. Pero, bueno, es por el bien mayor, el mío. Me quedé en silencio. Mi corazón latía con fuerza, pero no por el motivo que él pensaba. ¿Martina? ¿Sigues ahí? Se burló. ¿No vas a llorar? ¿A gritarme? ¿A pedirme que te la devuelva? Respiré hondo y, con la voz más tranquila que pude, respondí. Espero que te funcione. El silencio al otro lado de la línea fue corto, pero revelador. Esperaba furia, lágrimas, súplicas, y no recibió nada de eso. ¿Eso es todo? Preguntó con desdén, como si mi reacción lo hubiera decepcionado. Sí, afirmé con una tranquilidad que lo incomodó aún más. Buena suerte con eso. Y colgué. Me quedé mirando el teléfono unos segundos antes de guardarlo en el bolsillo. Sentí una punzada en el pecho, no de tristeza, sino de anticipación. Ricardo no tenía idea del desastre en el que se acababa de meter. Esa cabaña no era solo una propiedad para mí, ni un simple lugar de descanso en medio de la montaña. Era el legado de mi abuelo, un hombre que había dedicado años de su vida a construirla con sus propias manos, cuidando cada detalle con amor y paciencia. Desde que era niña, pasaba allí los veranos enteros, explorando el bosque denso y frondoso que la rodeaba, perdiéndome en los senderos cubiertos de hojas secas, con el aroma a pino llenando mis pulmones cada vez que respiraba profundamente. Desde la terraza de madera se podía ver el lago cristalino reflejando el cielo como un espejo, y durante la noche, el silencio solo era interrumpido por el canto lejano de algún búho o el crujir de las ramas bajo el peso de algún animal curioso. Cada rincón de la cabaña guardaba un recuerdo, desde las tardes en las que mi abuelo me enseñaba a encender la chimenea con leña cortada por él mismo, hasta las noches en las que nos sentábamos en el porche a contar historias mientras las luciérnagas iluminaban la oscuridad con su tenue resplandor. No era una simple estructura de madera y piedra, sino un refugio, un santuario que representaba todo lo que alguna vez significó seguridad y felicidad para mí. Era el único lugar en el mundo donde me sentía completamente en paz, lejos de los problemas de la ciudad, lejos de las discusiones con mi padrastro y de su constante presencia invasiva en nuestras vidas. Por eso, cuando colgué la llamada, no sentí rabia ni tristeza, ni siquiera sorpresa ante su descaro y egoísmo. Sabía que Ricardo era capaz de cualquier cosa con tal de obtener dinero rápido, pero lo que él no sabía era que la cabaña no era solo un refugio emocional para mí, sino una pieza clave en una historia mucho más compleja. Antes de irme de viaje, había tomado precauciones, anticipando que en algún momento él intentaría aprovecharse de lo que no le pertenecía. La venta de la cabaña no iba a ser tan sencilla como él creía, porque yo había hecho lo necesario para proteger lo que era mío. Me imaginé su rostro cuando se diera cuenta de su error, cuando comprendiera que el dinero que creyó ganar con la transacción no significaba nada comparado con lo que acababa de perder. Él pensaba que había ganado, que había logrado burlarse de mis inconsecuencias, pero lo que no sabía era que su supuesta victoria era solo el comienzo de su propia ruina. Mientras yo seguía con mi vida,
Lejos de su avaricia y sus mentiras, Ricardo estaba a punto de descubrir que había cometido el peor error de su vida. Los días pasaron con una calma casi inquietante, como si el universo estuviera conteniendo la respiración antes de un inevitable desastre. Mi madre no mencionó nada sobre la cabaña, lo cual no me sorprendió, porque en el fondo sabía que ella siempre evitaba los conflictos con Ricardo. Prefería callar y hacer como si nada estuviera mal, como si ignorar los problemas los hiciera desaparecer por arte de magia. Yo tampoco le pregunté nada, porque sabía que cuando la tormenta estallara, llegaría a mí sin necesidad de buscarla. Me limité a seguir con mi trabajo en la comunidad, ayudando a construir casas de madera con mis propias manos y compartiendo momentos inolvidables con las personas a las que estaba ayudando. Sin embargo, en el fondo de mi mente, un pensamiento persistente seguía latiendo con fuerza. La cabaña seguía siendo mía, y Ricardo estaba a punto de descubrirlo de la peor manera posible. No tardó demasiado. Una tarde cualquiera, mientras descansaba bajo la sombra de un árbol después de una larga jornada de trabajo, mi teléfono vibró en el bolsillo de mi pantalón. Lo saqué con desinterés, esperando ver el mensaje de algún amigo o un aviso de la organización con la que trabajaba, pero en su lugar apareció un número desconocido. Fruncí el ceño y dudé un momento antes de contestar, pero al final deslicé el dedo por la pantalla y llevé el teléfono a mi oído con una calma calculada. «¿Sí?», respondí, fingiendo indiferencia. La voz al otro lado de la línea sonó educada pero tensa, con un matiz de preocupación que captó mi atención de inmediato. «Señorita Isabella, lamento molestarla, pero hay un problema con la propiedad que vendió su padrastro». Sentí un escalofrío de satisfacción recorrerme la espalda, aunque mi voz se mantuvo neutra y sin rastro de emoción. Todo iba exactamente según lo planeado, y Ricardo acababa de meterse en el laberinto del que no tenía escapatoria. «¿Qué tipo de problema?», pregunté con fingida inocencia, como si realmente no tuviera idea de lo que estaba pasando. Hubo un breve silencio al otro lado, como si la persona dudara de cómo explicarme lo que estaba ocurriendo. Luego, finalmente, habló con cautela. «Bueno, los nuevos dueños han intentado entrar varias veces, pero no pueden. Parece que algo está mal con los documentos». Mi sonrisa se amplió, aunque el tono de mi voz seguía siendo perfectamente tranquilo. «¿A qué se refiere con algo está mal?». «Verá», la persona al teléfono parecía cada vez más incómoda. «Según los registros, la propiedad aún figura a su nombre. No encontramos ninguna documentación legal que respalde la venta, y cuando intentamos hacer la transferencia oficial, hubo varias irregularidades en los papeles firmados por su padrastro». Tuve que hacer un esfuerzo para no reírme. Ricardo, en su desesperación por obtener dinero rápido, seguramente había falsificado documentos o confiado en algún intermediario poco profesional que no se molestó en revisar los detalles legales. Lo que él nunca supo fue que mi abuelo había registrado la cabaña con una cláusula especial que impedía su venta sin mi firma, un detalle que nunca mencioné a nadie porque nunca imaginé que alguien intentaría robarme lo que era mío. «Eso es bastante extraño», dije, fingiendo confusión. No tenía idea de que él había vendido la cabaña. La persona al teléfono tosió nerviosamente, como si no supiera cómo seguir. Entendemos su sorpresa, pero la situación es complicada. Los nuevos propietarios están furiosos y exigen que se resuelva el problema de inmediato. Ellos ya pagaron una suma considerable, pero sin los documentos en regla, la propiedad sigue siendo suya legalmente. Ahora sí tuve que apretar los labios para no reírme. Ricardo no solo había vendido algo que no podía vender, sino que había tomado dinero de personas que, por el tono preocupado de mi interlocutor, no parecían ser precisamente comprensivos o pacientes. «Entiendo», respondí con voz pausada. «¿Y qué quieren que haga al respecto?». «Nos gustaría reunirnos con usted para discutir posibles soluciones. Los compradores están presionando y amenazan con tomar medidas legales, o algo peor». El tono con el que dijo esas últimas palabras no pasó desapercibido para mí. No era solo una amenaza de demanda lo que estaba en juego, y eso significaba que Ricardo estaba en problemas mucho más grandes de los que imaginaba. «Déjeme pensarlo», dije con serenidad. «Me comunicaré con ustedes pronto». Corté la llamada sin darle oportunidad de insistir y me quedé mirando la pantalla de mi teléfono durante unos segundos. Respiré hondo y me permití cerrar los ojos por un momento, disfrutando la sensación de control absoluto que tenía sobre la situación. Ricardo pensó que podía aprovecharse de mí, pensó que podía vender algo que no le pertenecía y salirse con la suya, pero ahora estaba acorralado. No solo había perdido la cabaña,
sino que había metido la mano en el bolsillo de alguien que, por lo que parecía, no iba a aceptar una excusa como respuesta. Y yo, por supuesto, no iba a mover un solo dedo para ayudarlo. Mi abuelo no era un hombre que dejara cabos sueltos, ni alguien que confiara ciegamente en los demás cuando se trataba de proteger lo que era suyo. Creció en tiempos difíciles y sabía que la gente, especialmente la más ambiciosa, siempre buscaría la manera de obtener algo sin haberlo trabajado. Por eso, cuando decidió que la cabaña debía pasar a mis manos, tomó precauciones que la mayoría habría considerado exageradas, pero que ahora se estaban convirtiendo en mi mayor ventaja. Cuando tenía 18 años, él me llevó hasta su despacho, un pequeño cuarto de madera en la misma cabaña, con estantes llenos de libros viejos y un escritorio macizo cubierto de papeles amarillentos. Recuerdo que sacó una carpeta gruesa de una caja fuerte empotrada en la pared y la puso frente a mí con una expresión seria pero llena de orgullo. Me explicó que la propiedad estaba registrada con una cláusula especial, una que él mismo había exigido incluir en los documentos para evitar que alguien más pudiera venderla sin mi consentimiento directo. En pocas palabras, la cabaña no podía ser transferida sin mi firma personal, una firma que debía hacerse en presencia de un notario y con pruebas verificables de mi identidad. Si alguien intentaba venderla sin cumplir con este requisito, la transacción se volvía completamente inválida. En aquel momento, no entendí del todo por qué mi abuelo había tomado tantas medidas para proteger la cabaña, pero ahora todo tenía sentido. Ricardo, en su desesperación por conseguir dinero rápido, no se molestó en revisar los detalles legales, ni siquiera pensó en la posibilidad de que algo pudiera impedirle completar la venta. Lo más probable es que haya falsificado documentos o confiado en alguien que le prometió resolverlo con métodos poco ortodoxos. Pero esos intentos fueron inútiles, porque la ley estaba de mi lado y no había forma de que la propiedad cambiara de dueño sin mi consentimiento. Ahora, el supuesto nuevo propietario estaba furioso, y con razón. Había pagado por algo que nunca le pertenecería, y todo porque Ricardo pensó que podía engañar a cualquiera sin consecuencias. Pero lo que más disfrutaba de todo esto era la simple realidad de que yo tenía todo el control, que nadie podía obligarme a firmar nada, que la cabaña seguía siendo mía y que, mientras yo quisiera, él nunca podría recuperarse de este desastre. Sabía que Ricardo debía estar sintiendo la presión en este momento. El hombre al que le había vendido la cabaña no era alguien con quien se pudiera jugar. Eso había quedado claro con la llamada que recibí. Si los papeles hubieran sido legales, si realmente hubiera encontrado la forma de deshacerse de la propiedad sin dejar rastro, entonces yo no habría recibido esa llamada. Pero el simple hecho de que estaban tratando de contactarme significaba que la situación estaba fuera de su control y que el problema estaba creciendo más rápido de lo que él podía manejar. Caminé por la habitación con el teléfono en la mano, releyendo el último mensaje que había recibido. Me pedían una reunión. Decían que debíamos encontrar una solución antes de que las cosas se complicaran más. Eso me hizo pensar en qué tipo de persona había sido lo suficientemente ingenua como para confiar en Ricardo y darle su dinero sin asegurarse de que todo estuviera en orden. No importaba quién fuera, lo que estaba claro es que no era alguien paciente ni comprensivo. Podía imaginarme a Ricardo tratando de calmar la situación con sus mentiras habituales, asegurando que todo se arreglaría pronto, que solo era un problema menor, que encontraría la forma de solucionar el conflicto sin que nadie saliera perdiendo. Pero esta vez no había una salida fácil, no había una mentira lo suficientemente convincente para ocultar el hecho de que había cometido un fraude y que la persona a la que engañó estaba a punto de perder la paciencia. Me pregunté cuánto tiempo tardaría en llamarme, en intentar manipularme con su tono falso de arrepentimiento, en prometerme cualquier cosa a cambio de mi firma. Tal vez intentaría hacerme sentir culpable, decirme que si no ayudaba, su vida corría peligro, que esta vez realmente había ido demasiado lejos y que solo yo podía salvarlo de las consecuencias de sus acciones. Pero esa llamada, si llegaba, solo me serviría como confirmación de que todo estaba saliendo exactamente como debía. Guardé el teléfono en mi bolsillo y miré por la ventana. Afuera, el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, pintando el cielo con tonos anaranjados y violetas que me recordaban a las tardes en la cabaña, sentada en el porche junto a mi abuelo, escuchando sus historias y sintiéndome protegida. En ese momento, supe que no importaba lo que Ricardo intentara hacer a continuación, porque ya había perdido desde el instante en que pensó que podía robarme lo que más quería. Esa misma noche, cuando el campamento ya estaba en silencio y solo se escuchaban los sonidos lejanos de la selva, mi teléfono volvió a sonar, iluminando la pantalla con el nombre de mi madre. Sabía que tarde o temprano ella se enteraría de lo que estaba pasando y, por la hora en que llamaba, estaba segura de que Ricardo ya había comenzado a desesperarse. Respiré hondo antes de contestar,
preparada para cualquier cosa que pudiera decirme, pero en cuanto escuché su voz, supe que algo estaba realmente mal. ¿Qué hiciste, Julieta? Preguntó con un tono que mezclaba miedo y curiosidad, como si estuviera atrapada entre el deseo de conocer la verdad y el temor de que esa verdad fuera demasiado grande para manejarla. Sonreí en la oscuridad de mi habitación, sabiendo que mi respuesta solo la desconcertaría aún más. Nada, mamá. Mi abuelo se aseguró de que nadie pudiera robarme lo que es mío. Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea, como si estuviera procesando lo que acababa de escuchar. Imaginé su rostro preocupado, su ceño fruncido mientras trataba de entender qué significaban realmente mis palabras. Ella nunca se había involucrado demasiado en los asuntos de la cabaña, siempre dejándole a Ricardo la administración de los temas legales y financieros, confiando en que él sabría manejarlo todo. Pero ahora, por primera vez, se daba cuenta de que nunca tuvo el control, de que yo no era una niña indefensa y de que su esposo había cometido un error que no tenía solución. Él dice que van a demandarlo, susurró finalmente, su voz temblando apenas, como si no quisiera decirlo en voz alta por miedo a hacerlo real. Me acomodé en la cama, disfrutando la sensación de poder absoluto que tenía sobre la situación. Bueno, eso tiene sentido, respondí con calma. Vendió algo que no le pertenecía, engañó a alguien y tomó su dinero bajo falsas promesas. No es sorprendente que quieran demandarlo. Pero, Julieta, entiendes lo que esto significa, ¿verdad? Su voz ahora tenía un matiz de súplica, como si aún albergara la esperanza de que yo decidiera intervenir para ayudarlo. Lo entiendo perfectamente, mamá, respondí, sin perder la serenidad. Significa que Ricardo finalmente está enfrentando las consecuencias de sus actos. Pude escuchar su respiración entrecortada, como si estuviera al borde de una crisis de nervios. Sabía que, a pesar de todo, ella seguía viéndolo como su esposo, como el hombre con el que había compartido años de su vida, incluso si en el fondo sabía que nunca fue digno de su confianza. Él dice que necesita hablar contigo, insistió, como si todavía creyera que yo podría ceder ante una conversación directa con él. Reprimí una carcajada y me pasé una mano por el cabello, mirando el techo de la habitación como si pudiera ver el desastre que se estaba desatando a kilómetros de distancia. No tengo nada que hablar con él, mamá, dije con firmeza. No es mi problema que haya vendido algo que no podía vender. Pero, empezó a decir, pero la interrumpí antes de que pudiera seguir rogándome. No voy a firmar nada, declaré, asegurándome de que mi tono dejara en claro que no había espacio para discusión. No voy a arreglar esto por él. Otro silencio pesado se instaló entre nosotras. Imaginé a Ricardo caminando de un lado a otro, desesperado, lanzando maldiciones y culpando a todos menos a sí mismo por lo que estaba pasando. Él nunca aceptaría que esto era su culpa, nunca reconocería que su avaricia lo había llevado a esta situación. Probablemente pensaba que de alguna manera podría manipularme, convencerme de que lo ayudara, pero lo que él no entendía era que yo había estado esperando este momento durante mucho tiempo. Julieta, susurró mi madre con voz cansada. Tienes que entender que si no lo ayudas... ¿Qué, mamá? La interrumpí con frialdad. Si no lo ayudo, ¿se meterá en problemas? ¿Lo van a demandar? ¿Tal vez algo peor? No respondió. No podía responder, porque sabía que yo tenía razón. No me llames para pedirme esto otra vez, continué, sin suavizar mis palabras. No voy a cambiar de opinión. Y antes de que pudiera decir algo más, colgué. Me quedé con el teléfono en la mano por unos segundos, escuchando el eco del silencio en la habitación, sintiendo la adrenalina recorrer mi cuerpo. Ricardo había creído que podía jugar conmigo, que podía arrebatarme algo tan valioso y salirse con la suya sin consecuencias. Pero ahora, con cada minuto que pasaba, estaba perdiendo el control, hundiéndose más en su propia trampa, y yo no tenía la más mínima intención de salvarlo. El amanecer trajo consigo una sensación de inquietud que se filtró en mi pecho como una advertencia silenciosa de que lo peor aún estaba por llegar. Pasé la mañana ocupada en mis tareas, tratando de concentrarme en el trabajo de la comunidad, pero mi mente seguía volviendo una y otra vez a la llamada de mi madre y a la desesperación latente en su voz. Sabía que Ricardo no se quedaría de brazos cruzados, que haría cualquier cosa para intentar salvarse, pero lo que más me intrigaba era el comprador, la persona al otro lado de este desastre, el hombre que ahora reclamaba algo que nunca le pertenecería. No tuve que esperar mucho para saber más. Mientras descansaba bajo la sombra de una improvisada pérgola de madera, con la brisa cálida del mediodía acariciándome el rostro, mi teléfono vibró en mi bolsillo con la insistencia de un mensaje nuevo. Lo saqué sin prisa, esperando ver el nombre de mi madre o algún intento patético de Ricardo por convencerme de que arreglara su desastre. Pero no era ninguno de ellos. La pantalla mostraba un número desconocido y un mensaje corto, directo y amenazante que me hizo entrecerrar los ojos con un escalofrío recorriéndome la espalda. «Hablamos o te arrepentirás». La frialdad de esas palabras se quedó suspendida en el aire mientras las leía una y otra vez, analizando cada letra, cada espacio, cada intención oculta detrás de ellas. No era una simple advertencia, no era un intento de negociación, no era la súplica de alguien desesperado por resolver un problema legal.
Era una amenaza real, pronunciada con la certeza de quien está acostumbrado a conseguir lo que quiere sin importar las consecuencias. Con el ceño fruncido, deslicé el dedo sobre la pantalla y abrí la información del remitente. No esperaba encontrar mucho, pero lo que vi me dejó helada. Su nombre no era uno que sonara común, no era alguien con un perfil limpio ni con un historial inofensivo. Busqué en Internet con rapidez, mi respiración haciéndose más pesada a medida que aparecían artículos de noticias, menciones en foros, rumores que hablaban de negocios turbios, de inversiones que se cerraban con amenazas veladas, de personas que desaparecían cuando los tratos no salían como se esperaba. Mi padrastro, en su infinita estupidez y avaricia, no solo me había traicionado, sino que había cometido el peor error de su vida al vender la cabaña a la persona equivocada. No se trataba de un inversionista común, no era un comprador cualquiera con dinero de sobra que podía olvidar un mal negocio y seguir adelante con su vida. Este hombre no era alguien con quien se pudiera jugar, y mucho menos alguien que aceptara ser estafado sin tomar represalias. Guardé el teléfono y respiré hondo, tratando de ordenar mis pensamientos. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar esto, pero no me apresuraría a responder. Cualquier movimiento en falso podía ponerme en una situación que no estaba dispuesta a manejar sin estar preparada. Ricardo debía estar aterrorizado en este momento, sintiendo la soga apretándose alrededor de su cuello con cada minuto que pasaba. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, tenía la certeza absoluta de que no había salida para él. La noche había caído sobre el campamento cuando mi teléfono volvió a sonar, esta vez con un número que ya conocía demasiado bien. Miré la pantalla iluminada con el nombre de mi madre y, sin sorpresa alguna, decidí contestar, sabiendo perfectamente que me esperaba al otro lado de la línea. Antes de que pudiera decir una palabra, su voz quebrada y llena de ansiedad explotó en mi oído con una urgencia que jamás había escuchado en ella. «Julieta, por favor, tienes que hablar con Ricardo», suplicó con una desesperación palpable, como si en sus palabras cargara la última esperanza de evitar algo inevitable. «Dice que cometió un error, que no sabía lo que estaba haciendo, que solo necesita tu firma para arreglar todo». Apoyé la cabeza contra la pared de madera de mi habitación y cerré los ojos por un momento, disfrutando el peso de la ironía en cada palabra que mi madre pronunciaba. Ricardo jamás admitiría que fue su propia avaricia la que lo llevó a este desastre, pero ahora que estaba acorralado y sin opciones, recurría a lo único que nunca había considerado necesario: pedir ayuda. ¿Y por qué tendría que ayudarlo ahora? Pregunté con calma, como si la situación no me afectara en lo absoluto, aunque en realidad sentía una satisfacción oscura creciendo en mi interior con cada segundo que pasaba. «No es mi problema que haya gastado un dinero que no era suyo, mamá». Ella exhaló con frustración, como si esperara una pizca de compasión en mi voz y solo encontrara un muro frío e inquebrantable al otro lado. «Él está asustado, Julieta», murmuró con un tono más bajo, como si temiera que alguien más la escuchara. «Dice que esta gente no es normal, que no es como un banco o una empresa que solo lo demandará y lo dejará en paz. Dice que si no devuelve el dinero». No terminó la frase, pero no hizo falta. Sabíamos perfectamente lo que implicaba. Apreté los labios para contener la carcajada que amenazaba con escaparse de mi garganta. Ricardo había jugado con las personas equivocadas, confiando en que podría salirse con la suya como siempre lo hacía, pero ahora su suerte se había agotado y las consecuencias eran mucho más grandes de lo que jamás imaginó. «No es mi problema», repetí con firmeza, asegurándome de que mi madre entendiera que mi decisión no iba a cambiar sin importar cuánto insistiera. «Dile que espero que le funcione». Mi madre dejó escapar un sollozo ahogado, probablemente más por el miedo que por tristeza real, y luego colgó sin despedirse. Dejé el teléfono sobre la mesa y me quedé mirando la pantalla negra por un largo rato, sintiendo una extraña mezcla de tranquilidad y anticipación. Ricardo había llegado al final del camino, y yo no movería un solo dedo para salvarlo. Los días pasaron sin que volviera a recibir llamadas de mi madre, lo que solo podía significar una cosa: Ricardo había agotado todas sus opciones y estaba enfrentando las consecuencias de su propia avaricia sin poder encontrar una salida. La última vez que escuché su nombre fue en un mensaje breve que mi madre me envió, escrito con la rapidez de quien quiere soltar una carga demasiado pesada. Me dijo que él había desaparecido de la casa, que había salido en plena madrugada con lo poco que le quedaba y que, según algunos conocidos, estaba escondiéndose de las personas a las que debía dinero. No me sorprendió en lo absoluto, porque Ricardo nunca fue el tipo de persona que asumía la responsabilidad de sus actos, y si había algo que sabía hacer bien, era huir cuando las cosas dejaban de estar bajo su control.
Seguramente había agotado todos sus intentos de recuperar el dinero, tratando de engañar a alguien más o buscando alguna otra oportunidad de estafa, pero esta vez no tenía margen de error. El hombre al que había intentado venderle la cabaña no era alguien paciente ni indulgente, y si Ricardo pensó que podía jugar con su dinero sin consecuencias, ahora estaba aprendiendo la lección de la peor manera posible. Intentó volver a casa, eso era seguro. Mi madre lo dejó entrar al principio, aún creyendo en la posibilidad de que todo se arreglara, pero al poco tiempo comprendió que Ricardo no estaba buscando una solución real, sino una nueva forma de aprovecharse de la única persona que todavía le tenía algo de compasión. Cuando se dio cuenta de que él solo quería más dinero para seguir huyendo, finalmente tomó la decisión que había evitado por años y lo echó de la casa sin mirarlo 2 veces. Su expulsión definitiva fue la confirmación de que ya no tenía a dónde ir, que todas las puertas se le habían cerrado y que su única opción era seguir corriendo hasta que alguien lo encontrara primero. Mientras tanto, la cabaña seguía siendo mía, intacta y protegida, lejos de todo el desastre que la había causado, un recordatorio inquebrantable de que su ambición lo había llevado directo a su propia ruina. Y yo, sin sentir ni una pizca de culpa, disfruté cada segundo viendo cómo su codicia lo destruía desde adentro. El viaje de regreso fue largo, pero no me importó en lo más mínimo porque cada kilómetro que recorría me acercaba más a lo que realmente importaba. Después de meses fuera, después de todo el caos que Ricardo había causado con su avaricia descontrolada, finalmente podía volver al único lugar en el mundo donde realmente me sentía en paz. Cuando llegué a la ciudad, mi madre intentó llamarme de nuevo, probablemente para contarme alguna última noticia sobre su esposo desaparecido, pero ignoré la llamada sin dudarlo. No me interesaba escuchar más excusas, más súplicas ni más intentos de manipulación para hacerme sentir culpable por no haberlo ayudado. Lo único que me importaba en ese momento era ver con mis propios ojos que la cabaña seguía donde siempre, esperándome como un refugio inalterable en medio de todo el desastre que había dejado atrás. Manejé por el camino de tierra que conducía hasta la propiedad, sintiendo como la familiaridad del paisaje me envolvía con cada curva que tomaba. Los árboles altos y frondosos se alzaban a los lados, cubriendo el sendero con sombras alargadas que se movían suavemente con el viento. A medida que me acercaba, podía ver los detalles que tanto extrañaba. El viejo buzón de metal oxidado, la cerca de madera que mi abuelo había construido con sus propias manos y el pequeño camino de piedra que llevaba hasta la entrada. Cuando finalmente estacioné el auto y bajé, me quedé de pie por un momento, simplemente contemplando la cabaña, asegurándome de que todo seguía en su lugar, intacto y sin ninguna huella de la locura que había intentado alcanzarla. Di unos pasos lentos hasta la puerta y apoyé la palma de la mano contra la madera, sintiendo su textura áspera y fría bajo mis dedos. Cerré los ojos y respiré hondo, dejando que el aire puro del bosque llenara mis pulmones, permitiéndome por primera vez en mucho tiempo soltar todo el peso de lo que había sucedido. No importaba cuántas mentiras hubiera dicho Ricardo, no importaba cuántas veces hubiera intentado tomar algo que no le pertenecía, porque al final del día, todo seguía como debía ser. La cabaña era mía. Siempre lo había sido y siempre lo sería, sin importar cuántos intentos de estafa o traiciones hubiera tenido que enfrentar. Me senté en el porche de madera con la misma naturalidad de siempre, como si nunca me hubiera ido, como si los últimos meses solo hubieran sido una pesadilla que finalmente llegaba a su fin. Dejé que la calma del bosque me envolviera, escuchando el sonido de los pájaros en la distancia y el crujir de las hojas secas cuando el viento se colaba entre los árboles. Ricardo había pensado que podía arrebatarme lo que más quería, que podía engañarme y salirse con la suya como tantas veces lo había hecho con otras personas. Pero lo que él nunca entendió, lo que jamás pudo aprender en su vida de trampas y fraudes, era que el conocimiento y la paciencia son las armas más poderosas. Y yo había sabido esperar el momento exacto para verlo caer. El silencio que siguió a la desaparición de Ricardo fue casi inquietante, como si el universo entero se hubiera tomado un respiro después de meses de caos y desesperación. Mi madre dejó de llamarme con la misma insistencia de antes, probablemente porque ya no tenía ninguna excusa para defenderlo, ninguna razón válida para seguir intentando convencerme de que él merecía una segunda oportunidad. No hubo más súplicas, no hubo más intentos de manipulación ni más promesas de cambio que nadie creía realmente. Ricardo simplemente desapareció, dejando atrás solo el rastro de sus errores y la certeza de que jamás volvería a recuperarse de todo lo que había perdido. Las últimas noticias que supe de él llegaron de manera indirecta, a través de comentarios sueltos que mi madre mencionó con indiferencia en una de nuestras conversaciones ocasionales. Me dijo que lo habían visto en una ciudad lejana,
viviendo en un motel barato con lo poco que le quedaba, siempre mirando por encima del hombro como si esperara que en cualquier momento alguien viniera a cobrarse lo que le debía. Sus antiguos conocidos ya no le respondían las llamadas, sus supuestos amigos le habían dado la espalda y los tipos a los que les debía dinero no tenían la menor intención de olvidar la deuda. No tenía un lugar al que regresar, no tenía más oportunidades de engañar a alguien para conseguir dinero rápido y, lo más importante de todo, no tenía el control de absolutamente nada. Mi madre, al final, abrió los ojos y aceptó la verdad que se había negado a ver durante demasiado tiempo. Presentó la solicitud de divorcio sin pensarlo 2 veces y, aunque su voz seguía cargada de cierta tristeza cuando hablaba del tema, supe que era más alivio que dolor lo que sentía en el fondo. Se deshizo de todas sus pertenencias, vendió los muebles que compartía con él y trató de reconstruir su vida lejos de la sombra de un hombre que solo le había traído problemas. Con el tiempo, comenzó a sonar más ligera cuando hablábamos, como si se hubiera quitado un peso de encima que ni siquiera sabía que cargaba desde hacía años. Mientras tanto, la cabaña seguía siendo mi refugio, el único lugar que había permanecido intacto en medio de todo el desastre. Cada vez que pasaba tiempo allí, sentada en el porche con una taza de café caliente entre las manos, me permitía recordar todo lo que había sucedido y la forma en que todo se resolvió sin que yo tuviera que hacer nada más que esperar. Ricardo se destruyó a sí mismo con su propia codicia, se cavó su propia tumba con cada mentira que contó, con cada trampa que intentó jugar sin pensar en las consecuencias. Su caída no fue producto de un plan meticuloso de mi parte, sino simplemente el resultado inevitable de alguien que siempre creyó que podía engañar a todos sin pagar un precio por ello. Cada vez que alguien me pregunta por la historia de cómo casi perdí la cabaña, simplemente sonrío con tranquilidad, recordando la voz de Ricardo al otro lado del teléfono aquella tarde en que se jactó de haberme robado lo que era mío. No me molesto en explicar cada detalle, no cuento el final con dramatismo ni agrego adornos innecesarios a la historia. Solo me limito a decir con la misma calma con la que lo hice aquella vez, solo espero que le haya funcionado.